En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oficio de lectura correspondiente al jueves de la segunda semana de Pascua y fiesta de San José Obrero. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que quiso ser tenido como hijo del carpintero. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, que tiene en su mano las cimas de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que quiso ser tenido como hijo del carpintero. Aleluya. A ti, José, patriarca y artesano, que habitas pobre y escondida casa, con voz alegre y corazón humilde, nuestra voz canta. De regia estirpe en posición modesta, sufres paciente, resignado callas, mientras sustentas con trabajo duro dos vidas santas. Fiel artesano y ejemplar modelo, das a los hombres pruebas bien preclaras de honra al trabajo y de hacer la vida santificada. Sé compasivo con tus fieles siervos, refrena torpes, sórdidas ganancias, que crezca Cristo místico en los ámbitos de toda patria. Dios uno y trino, que eres a la vez Padre de todos y de todos. Alma, haz que imitemos de José la vida y muerte santa. Amén. Versículo. Mi corazón se alegra, aleluya, y te canto agradecido, aleluya. Primera lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la firme seguridad de los bienes que se esperan, la plena convicción de las realidades que no se ven. A causa de ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible ha tenido su origen en una causa invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Por ella fue proclamado justo, dando Dios mismo testimonio a favor de sus ofrendas y por la fe continua hablando aún después de su muerte. Por la fe fue trasladado Enor sin experimentar la muerte. No fue hallado más porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser trasladado se da testimonio en su favor de que había sido grato a Dios. Ahora bien, sin la fe es imposible agradar a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que es remunerador de los que lo esperan y lo buscan. Por la fe, movido de religioso temor, Noé fabricó el arca para salvar a su familia, advertido por Dios de lo que aún no se veía venir. E igualmente por la fe condenó al mundo y se hizo heredero de la justificación que se alcanza por la fe. Por la fe obedeció Abraham al ser llamado por Dios, saliendo hacia la tierra
que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó por la tierra prometida, como en tierra extraña, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba entrar en esa ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es el mismo Dios. Por la fe, la misma Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió el poder de ser madre, pues tuvo fe en aquel que se lo había prometido. Y por esto mismo, de un solo hombre, ya incapaz de transmitir la vida, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como las arenas del mar. En la fe murieron todos ellos sin haber alcanzado la realización de las promesas, pero las vieron desde lejos y las saludaron, reconociendo que eran forasteros y peregrinos sobre la tierra. En verdad que quienes así se expresan dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubiesen pensado en aquella de la que habían salido, ocasiones tuvieron para volver a ella, pero ellos aspiraban a una patria mejor, es decir, a la celestial. Por eso Dios por eso Dios no se desdeña de llamarse su Dios, pues le tenía ya preparada una ciudad. Fin de la lectura. Responsorio. No lo hizo vacilar la incredulidad ante la promesa de Dios, sino que fortalecido por la fe dio gloria a Dios, por lo cual Dios se lo tomó como justificación. La fe cooperaba con sus obras y por sus obras su fe alcanzó la plenitud, por lo cual Dios se lo tomó como justificación. Segunda lectura de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Con su trabajo y su ingenio, el hombre se ha esforzado siempre por mejorar su vida, pero hoy, gracias a la ayuda de la ciencia y de la técnica, ha desarrollado y sigue desarrollando su dominio sobre casi toda la naturaleza, y gracias sobre todo a las múltiples relaciones de todo tipo establecidas entre las naciones, la familia humana se va reconociendo y constituyendo progresivamente como una única comunidad en todo el mundo, de donde resulta que muchos bienes que el hombre esperaba alcanzar de las fuerzas superiores, hoy se los procura con su propio trabajo. Ante este inmenso esfuerzo que abarca ya a todo el género humano, el hombre no deja de plantearse numerosas preguntas. ¿Cuál es el sentido y el valor de esa actividad? ¿Cómo deben ser utilizados todos estos bienes? Los esfuerzos individuales y colectivos que intentan conseguir la Iglesia, que guarda el depósito de la palabra de Dios, de la que se deducen los principios en el orden moral y religioso, aunque no tenga una respuesta preparada para cada pregunta, intenta unir la luz de la revelación con el saber humano para iluminar el nuevo camino emprendido por la humanidad. Para los creyentes, es cierto que la actividad humana individual o colectiva o el ingente esfuerzo realizado por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios, pues el hombre creado a imagen de Dios recibió el mandato de que, sometiendo a su dominio la tierra y todo cuanto ella contiene, gobernase el mundo con justicia y santidad, y de que, reconociendo a Dios como creador de todas las cosas, dirige su persona y todas las cosas a Dios, para que sometidas todas las cosas al hombre, el nombre de Dios sea admirable en todo el mundo. Esta verdad tiene su vigencia también en los trabajos más ordinarios, porque los hombres y mujeres que mientras procuran el sustento para sí y sus familias, disponen su trabajo de tal forma que resulte beneficioso para la sociedad, con toda razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen con su trabajo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos
Lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están por el contrario convencidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más aumenta el poder del hombre, tanto más grande es su responsabilidad, tanto individual como colectiva. ¿De dónde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que más bien les impone esta colaboración como un deber? Palabra de Dios. Fin de la lectura. Responsorio. El Señor Dios colocó al hombre a quien había creado en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Aleluya. Esta fue la condición del hombre desde el principio, para que lo guardara y lo cultivara. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos de que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendigamos al Señor. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya.